¿Quieres saber cuáles son las habilidades que te van a ayudar a ganar más? Acompáñame, este video es para ti. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo tenemos muchísimo que revisar, principalmente en temas relacionados con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano para que podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son esas habilidades que te van a ayudar a ganar más en recursos económicos, en recursos de vida, en recursos de experiencia y en recursos y bienestar en general. Así que si este tema es algo que te ha estado rondando la cabeza y de repente piensas, bueno, ¿en qué vale la pena poner mi esfuerzo? ¿En qué vale la pena estudiar? ¿Valdrá la pena hacer esto en este momento de la vida? Bueno, pues precisamente este pequeño ejercicio que quiero compartirte te va a ayudar a clarificar el tema. Así que para ello lo único que necesitas es una libreta o una hoja en blanco y vas a dividir esta hoja en dos columnas. La primera columna va a ser o vas a anotar estas habilidades que están relacionadas con la productividad y con tu trabajo. Y en la otra columna vas a identificarla como habilidades deseables. Ahora, aquí te quiero hacer la analogía y recordarte, a lo mejor te haya pasado esa experiencia en alguna entrevista laboral. Por ejemplo, ¿te ha tocado que de pronto puedes estar leyendo una vacante y como tal está escrita que dice, bueno, estas son las habilidades o estos son los skills que son mandatorios o estos son así súper necesarios para desempeñar el trabajo? Y hay otras cosas que de repente dicen, bueno, esto es deseable. Si lo tienes en tu currículum, bueno, pues está bien, pero si no lo tienes, no te preocupes ni te desgastes, porque en realidad eso es simplemente deseable. Ok, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros y con las habilidades que estamos identificando? Bueno, justo vamos a empezar ahí. Las habilidades deseables para ti, para mí, son esas habilidades que dijeras, bueno, ¿sabes qué? Está súper cool tenerlas, pero si no las tengo, ¿qué más da? En realidad no me van a hacer una gran diferencia para al momento de producir o al momento de desempeñar una función que está relacionada con tu trabajo. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, te voy a poner el clásico ejemplo de los idiomas. Imagínate que de repente tú un día despiertas muy motivado y de repente dices, oye, yo creo que sería súper increíble que yo hablara francés, por ejemplo, o que yo hablara chino mandarín. Bueno, ok, sí, está súper cool. En realidad tú podrías hacer eso y podrías aprenderlo. Bueno, esa sería una habilidad deseable a menos que ese idioma fuera una necesidad o una habilidad que tú necesitas desarrollar. ¿Por qué? Porque probablemente la necesites en el futuro. Imagínate que si tú en algún momento me dices, Liliana, ¿sabes qué? En realidad yo tengo pensado trabajar en China o de verdad mi sueño siempre ha sido moverme a otro continente y de verdad que yo quiero estar allá. Me gusta muchísimo esa cultura y en realidad quiero estar allá. Ok, perfecto. Entonces desde ayer tendrías que haber empezado a estudiar chino mandarín, por decirte un ejemplo. O lo mismo sucede con el francés. Si tú dices, bueno, ¿sabes qué? En realidad yo siempre he querido trabajar para alguna firma francesa. O ¿sabes qué? En realidad me gustaría trabajar en ese mercado. Me gustaría mudarme a ese país y en realidad invertir parte de mi vida allá. Perfecto. Entonces, realmente esa sería una habilidad que en lugar de colocarla en la columna de los deseables, entonces la vamos a anotar en la columna de tus habilidades que son necesarias y que en realidad te van a dar un retorno todavía mayor en el corto y mediano plazo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque a veces podemos confundir, así como te decía en el ejemplo tal cual de los idiomas, probablemente tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? A lo mejor a mí el portugués no me gusta o no me llama la atención, pero ¿qué crees? Probablemente estoy trabajando en una empresa que está expandiendo sus operaciones hacia Sudamérica. ¿Y sabes qué? Pues en estos mercados es bien importante que yo aprenda el idioma o probablemente de la misma empresa me van a mover hacia allá y resulta que no tengo el idioma. Bueno, ahí sería importante que entonces en ese punto tú puedas mover el aprendizaje
aprendizaje de este idioma a tu columna de habilidades que son prioritarias o habilidades que son necesarias para desempeñar tu trabajo. Lo que pasa es que a veces podemos confundirlas muy fácilmente y de repente podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a invertir muchísimo tiempo en habilidades deseables y seguramente ya sabes a dónde me dirijo con esto. Bueno, pues tal cual, o sea, podemos estar invirtiendo muchísimo tiempo, esfuerzo, recursos y parte de nuestra atención en una habilidad que es deseable y que probablemente no te va a dejar nada o no te va a dar un retorno en el corto y mediano plazo. Probablemente en el largo plazo y eso, quién sabe, porque puede ser que en el camino, acuérdate, todo esto y la vida es un cambio constante. Puede ser que en el camino dijeras, oye, ¿sabes qué? Aprender chino mandarín no era lo que yo pensaba. Sí me entusiasmaba muchísimo al principio, pero Liliana, ahorita que llevo 6 meses o que llevo 10 meses estudiándolo, ¿sabes qué? No me entusiasma tanto y creo que, no sé, puede ser una habilidad que ya no me interesa adquirirla. Así que hay que estar súper presentes con eso de que a veces una habilidad que resultaba ser muy interesante al principio, puede ser que a lo mejor mientras la vas aprendiendo ya no te motive tanto y que después tú quieras cambiarla por otra o probablemente tus prioridades en la vida cambian en ese momento y eso lo que va a hacer es que tú dirijas tu atención hacia otra cosa en particular. Por esa razón, acá es importante que tú puedas identificar primero cuáles son esas habilidades deseables y en ese sentido, tú vas a saber hacia dónde vas a enfocar tus esfuerzos, porque, ojo, acá también hay otra cosa y eso es súper importante que tú y yo podamos reflexionarlo. Imagínate que también en el camino tú me puedes decir, oye, ¿sabes qué, Liliana? Pero sí, o sea, te dije que iba a estudiar francés y sí, claro, me anoté y estoy en las clases y por supuesto, o sea, las he estado tomando en las clases, o sea, de forma disciplinada y demás, pero ¿sabes qué? Ahora no me dio ganas. ¿Sabes qué? Ahora, no sé, o sea, tengo una boda o tengo un compromiso familiar pendiente y ¿sabes qué? No voy a tomar la clase. Y de repente en el camino dices, ah, ¿sabes qué? De pronto me enfermé o tuve que hacer alguna otra actividad y resulta que ya no fui a la clase. Acuérdate que van a aparecer piedritas en el camino en lo que tú logras esa meta. Así que teniendo esto en mente, por eso es bien importante hacia dónde alocas tus esfuerzos y hacia dónde diriges tu atención, porque en realidad los seres humanos tenemos una atención limitada, tenemos recursos limitados en general, porque acá no estamos hablando solamente de recursos económicos, no se trata solamente de que digas, bueno, ya pude pagar el curso y entonces ya estoy inscrito y ya mágicamente, ahora sí, ya hablo el idioma perfectamente. Bueno, no, en realidad si tú quieres ser o tener un idioma y hablarlo de forma fluida o bueno, digamos que no vamos a ponerle la etiqueta de fluido, pero vamos a poner que tienes el idioma, bueno, probablemente lo básico o que has adquirido esta habilidad de manera conversacional, ¿no? Y lo entiendes. Ok, eso te va a tomar un determinado periodo de tiempo que va a ser variable para cada persona, pero anyway y de cualquier forma te va a tomar un periodo de tiempo en particular. Así que ese periodo de tiempo, pues demanda de tu atención, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu resiliencia, de estar ahí y de no claudicar. Así que por esa razón, acá, no porque lo tengas en los deseables y digas, bueno, yo lo voy a estar haciendo acá como algo on the side y de repente lo voy a estar como medio estudiando. Bueno, acuérdate que pueden aparecer esos obstáculos de los que te hablo y probablemente esa habilidad ni siquiera se cristalice o ni siquiera logres ganar maestría en esa habilidad. Por eso acá la columna de tus habilidades deseables es como, digamos, es como por ejemplo el eslabón más débil, porque son habilidades que tú dices, bueno, sí, son deseables, pero, y está cool tenerlas, pero quién sabe si en realidad me voy a animar a continuarlas, ¿ok? Así que bueno, partiendo de eso, ahora quiero ponerte un ejemplo en las habilidades que son necesarias y que son prioritarias. Si tú de repente me dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, me han ofrecido diferentes cursos, ¿no? Y de pronto
pronto me han ofrecido, por ejemplo, un curso de contabilidad, me han ofrecido un curso de psicología y de repente me han ofrecido un curso de liderazgo. Y yo ahí te preguntaría, bueno, ¿hacia dónde va tu carrera profesional? Si tú eres una persona que se está visualizando en el futuro, por ejemplo, trabajar y tener un equipo a su cargo, o por ejemplo, que te estás visualizando en avanzar, ya sea dentro de una corporación o en tu negocio propio, estás pensando tener gente que te reporta, bueno, yo ahí te diría, ok, ¿cuál es la habilidad que es importante reforzarla? Y si tú vas a elegir dentro de estos 3 cursos, pues la lógica nos indicaría que sería mejor tomar ese curso de liderazgo, por la sencilla razón de que en el tiempo que tú inviertas, sean 6 horas, sean 10 horas, sea un mes, el tiempo que más te guste, eso en algún momento te va a redituar, porque tú ahí vas a tomar estos conocimientos o vas a adquirir esa experiencia para después ponerlo en práctica. Ya sea que a lo mejor tú me digas, Liliana, pero ahorita estoy recién terminando la carrera, o a lo mejor ahorita todavía ni siquiera tengo un personal a mi cargo. Bueno, puede ser que no lo tengas todavía, pero ese sí es un curso en donde tú, al invertir ese esfuerzo, después te va a dar un retorno todavía en el mediano plazo, a diferencia de las actividades o las habilidades deseables que mencionábamos. Así que ahí tendrías una mejor inversión o una habilidad que te va a ayudar a ganar más en todos los sentidos en el futuro. Ahora, lo mismo, por ejemplo, voy a hacerlo al revés. Si de repente tú me dices, oye, no, Liliana, pero sabes que mi carrera es contador y en realidad yo, o sea, voy a trabajar en esto por el resto de la vida porque sabes que voy a ser un prestador de servicios que se enfoca específicamente en la contabilidad. Bueno, entonces ahí las prioridades y las columnas cambian, porque ahí en lugar de, por ejemplo, invertir ese tiempo probablemente en un curso de liderazgo, quizás lo que mejor te convenga es pues invertir ese tiempo y ese esfuerzo en un curso de contabilidad o en algo nuevo alrededor de la contabilidad que te va a ayudar a destacarte y que va a ser un diferenciador importante para ti en el mercado. Así que pues ahí lógicamente esa habilidad sería mejor que tú tomaras ese aprendizaje, te lo lleves a la experiencia y entonces sea una habilidad que vayas reforzando con el tiempo. Así que pues acá ya con eso tú vas a ir anotando cuáles son esas habilidades deseables. De repente si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Bueno, eso está genial. Si tú me dices, ok, bueno, el inglés en realidad es una habilidad que yo quiero tener porque en algún momento voy a trabajar con extranjeros o en algún momento voy a trabajar con una empresa en donde necesito comunicarme a través del idioma. Bueno, perfecto. Entonces ahí, claro que va a ser una muy buena inversión. Pero si, por ejemplo, de repente te ofrecen una serie de cursos y de repente estás como en la disyuntiva de, oye, ¿qué hacer? Esto suena súper bien o este curso, por ejemplo, de inteligencia artificial suena súper cool o me gusta, ok, está perfecto. De repente es importante que tú puedas evaluar en dónde te encuentras actualmente y hacia dónde quieres caminar. Si de pronto tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo voy a utilizar muchísimo dentro de mis actividades del día. Bueno, pues acá, ahí tienes una pista muy importante para que anotes cuáles son las habilidades que vas a necesitar. Por ejemplo, mismo caso, así como te hablaba de la inteligencia artificial, de la contabilidad, de la psicología, de pronto el liderazgo, el coaching, si acá tú dices, oye, me están ofreciendo un curso de inteligencia emocional, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Pues probablemente si yo estoy en una posición de liderazgo o ¿sabes qué? Estoy rodeado de muchas personas, probablemente me sirva ese curso de inteligencia emocional, porque ¿sabes qué? En lugar de en algún momento de la vida andar peleando con todas las personas, bueno, probablemente algo yo voy a sacar de ese curso que me va a ayudar a abrir los ojos, me va a ayudar como a poner en práctica estas habilidades y eso me va a ayudar a desempeñar todavía mejor mi trabajo. Esas son habilidades que te van a dar un retorno de inversión más rápido y ahí es en donde vas a poder mirar en dónde vale la pena sentarte, en dónde vale la pena
posponer tu tiempo porque de cualquier manera lo vas a bloquear en tu agenda. Así que, pues, está mejor bloquear en la agenda esas habilidades que te van a ayudar a desempeñar tu trabajo de forma más efectiva. Y en las habilidades deseables, por supuesto que si a ti te sobra el tiempo y dices, ¿sabes qué? Los fines de semana a mí me gustaría aprender esto, o simplemente a lo mejor ahí identificas alguna habilidad que está relacionada, por ejemplo, también con los pasatiempos. Bueno, si de pronto tú identificas algún hobby o algo que te ayude a relajarte y que en realidad no estás buscando una parte de competencia ni estás buscando ser el mejor, simplemente lo que quieres es relajarte, distraer la mente, bueno, pues ahí tienes tu columna de habilidades o de cosas deseables que es importante que tú las aprendas con el tiempo, pero que también no van a tener una prioridad en este momento de tu vida. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esa es una forma rápida, sencilla, fácil de que tú puedas identificar en dónde vas a invertir tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. Bueno, pues aprovecho que la información te sea de utilidad. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente y te veo pronto.